My name is Noah Alejandro Tumno. I am a student of the Selectives number 72. I carry the electricity classroom 8. Yo le presentaré lo que es el tema de las tag questions. Las tag questions son pequeñas frases que se usan después de cada oración y nos ayuda a confirmar algo que no conocemos o no sabemos o de lo que tenemos duda. En español, las tag questions equivalen a lo que es el verdad, el cierto, el no o no es así. Bueno, a continuación yo les presentaré unos pequeños ejemplos de las tag questions. Las tag questions se usan conjugando con el verbo to be, con el pasado simple, con el pasado continuo, con el futuro simple, con el futuro continuo. Bueno, el caso es que existen reglas para usar las tag questions. Dos de ellas se derivan a partir de aquí. La primera es que de toda oración positiva, la tag question será negativa. Y en toda oración negativa, la tag question será positiva. Ejemplo: You are from New York. Tú eres de Nueva York. Aren't you? No es así. Como se darán cuenta, este que es del verbo to be, are, pasa en el tag question como un negativo, aren't, y el you simplemente se pasa al final. De esta forma creamos el tag question, que quiere decir no es así. En la de abajo, you are intelligent. Are you? Tú no eres inteligente. No es así. Como se darán cuenta, la tag question es positiva. Lo que quiere decir que en la oración es el verbo to be, que es aren't, está en negativo. Entonces este aren't pasa del otro lado como positivo, que es are, y este simplemente se coloca al final. Estas son dos reglas importantes para crear las tag questions. La tercera regla se deriva a partir de esta oración. En el present simple, como se pueden dar cuenta, no existe lo que es el to be, que es el is y el are. Aquí existe un verbo, que es una acción. You like the sport, don't you? Tú te gusta el deporte, ¿no es así? Como se darán cuenta, en la tag question no se pone lo que es el verbo, sino se coloca la conjugación en el tiempo en el que se encuentra. El don't y el does es la conjugación en el present simple. Lo que quiere decir es que esta oración, como está en presente simple, lo que se hace es que la conjugación, en temas antes ya vistos de lo que es el present simple, se usa el don't. Y su contrario o su negativo viene siendo el don't you. Entonces esta oración significa te gusta el deporte, ¿no es así? Veamos lo que sucede en la de abajo. He doesn't dance ugly. Él no baila tan feo o no baila feo, ¿verdad? Como se darán cuenta, el does que está aquí es positivo y el de aquí es negativo. Lo que quiere decir que este pasa de este lado como un positivo. Sin embargo, no se coloca lo que es el verbo, dance, sino que pasa la conjugación de este con este. Bueno, a continuación veremos las tag questions en el present continuous. He is jumping, isn't he? Él está saltando, ¿no es así? Como podemos observar, el verbo nada más es agregado el ing, como hemos visto en temas anteriores de la conjugación de verbos. El verbo no pasa igual del otro lado como negativo, sino que lo que pasa es su to be, que es el que está acá. His, el is, pasa de este lado como su negativo, su contrario, que es isn't. He is jumping, isn't he? Él está saltando, ¿no es así?
Veamos lo que sucede con el negativo. He isn't playing. Is he? Él no está jugando, ¿verdad? Sucede lo mismo que en el de arriba. El de aquí, que es la conjugación del verbo to be en negativo, que es isn't, pasa de este lado como un positivo o como el contrario, que es is. El he pasa del otro lado hasta el final, como siempre se va a hacer, que es el verbo auxiliar, no el verbo auxiliar, los pronombres pasa de ese lado en normal y se queda así. Lo único que cambia es la conjugación del verbo to be o la conjugación de el tiempo en el que se encuentre. Veamos lo que ocurre en el pasado simple. En el past simple. You jumped the rope, didn't you? Tú saltaste la cuerda. ¿No es así? En el pasado simple, como ya hemos visto en la conjugación de verbos, se agrega el ed, jump, que significa saltaste en pasado. Lo mismo, este pronombre pasa al final normal y lo único que se conjuga es el tiempo en el que se encuentra el verbo, que es did. En este se usa lo que es el did y el didn't. Pasamos el verbo, que es did, que estaría aquí en did si estuviese en lo que es en positivo, y aquí pasa negativo. You didn't go to school, did you? Tú no fuiste a la escuela, ¿verdad? Lo mismo sucede, que el pronombre pasa de este lado normal y lo que se conjuga es el didn't con el verbo, que es el tiempo en el que se encuentra, que es el past simple. Este didn't pasa de este lado como un positivo, que es did. Bueno, a continuación veremos lo que es el past continuous. En el past continuous, como ya sabemos, se le agrega el ing en un verbo en continuidad. Para la conjugación de este verbo se usa lo que es el was y el were. Veamos esta oración. He was playing, wasn't he? Él estaba jugando, ¿no? Como se darán cuenta y como ya conocemos lo que son las stat questions, la conjugación simplemente pasa en negativo. Y el he, que es el pronombre, simplemente se escribe aquí. Negativo. You weren't playing, were you? Tú no estabas jugando, ¿verdad? Lo mismo. El weren't, que está conjugando al playing, jugando, pasa lo que es el pronombre, no, el auxiliar were, como un positivo, porque este es negativo, el weren't, y el you simplemente se escribe. Estos son dos ejemplos de lo que es el past continuous. Ahora veamos dos ejemplos en el present perfect. En el present perfect, para conjugar los verbos se usa lo que es el has y el have. El has y have. Veamos este ejemplo. En la afirmativa, he has rowed, hasn't he? En lo que es este verbo has, como ya sabemos, va a pasar en su negativo. Y el he simplemente se escribe. En las negativas, you haven't flown, have you? Tú no has volado, ¿verdad? Este que esté en negativo pasa de este lado como positivo, have. Y este simplemente se escribe. Bueno, ahora veamos un par de ejemplos del simple future. En lo que es el simple future se usa para la conjugación de verbos el will. Y su negativo sería el won't. Veamos en la afirmativa. You will speak, won't you? Tú hablarás, ¿no? Este will pasa de este lado como su negativo, que es won't, y el you simplemente se escribe.
Lo único que debemos de hacer para lo que es los tiempos verbales es saber la conjugación que se hará. Y es lo único en especial. Es, en la tercera regla es lo único en especial. Que es la conjugación de verbos, saber qué vamos a aplicar. Por ejemplo, el will, el has, el have, el did. Veamos el negativo. He won't speak, will you? Tú no hablarás, ¿verdad o no? Lo mismo, el won't pasa de este lado como will. Y el he simplemente se escribe. Claro, hay casos especiales como el somebody. Que, pues ya que este verbo está en negativo, lo que es que pasará lo que es la tag question como una positiva. Es lo único que cambia. Sin embargo, en el I'm, al usar I'm, este verbo no puede pasar como I'm, I am, o con la T, que es aquí, porque no existe o no hay. Esto no, pasa como un aren't. Y ya son casos especiales, o el nobody, el I'm siempre va a pasar como un aren't, siempre.